Buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En el tema de hoy vamos a hablar respecto a la estructura de un informe de auditoría cuando éste tiene una opinión modificada. Una opinión modificada nos referimos a una opinión con salvedades, a una opinión desfavorable o a la abstención de la opinión por parte del auditor. Vamos a ver cómo cambian los elementos de la estructura del informe que vimos en la NIA 700 cuando hay una opinión de este tipo. Les recomiendo se descarguen la NIA 705 que voy a dejar como material en Classroom para que puedan consultarla a la par del video. Les recuerdo también que este es el último video de clase que tenemos en esta materia. Con esto terminamos el desarrollo temático de Auditoría 1, así que les pido que presten atención. Estructura y contenido del informe de auditoría con una opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión, según corresponda. Es decir, todos esos elementos que ustedes vieron en un inicio, de acuerdo a la norma 700, que debía de contener un informe de auditoría, se respetan, salvo la parte de la opinión. Si recordamos, la parte de la opinión contenía dos secciones. La primera, en donde venía la opinión en sí, redactada por el auditor, y segundo, el fundamento de la opinión. Bueno, esas dos secciones, cuando se trate de un informe con una opinión modificada, cambiarán y tendrán el título de acuerdo al tipo de opinión que sea. Les repito el cuadro que ya habíamos visto en clases pasadas respecto a los tipos de opinión que existen. Cuando hablamos que es una opinión no modificada, es decir, favorable, nos referimos a que el informe de auditoría, el contenido de los estados financieros refleja fielmente la naturaleza de las operaciones económicas que realiza una empresa, de acuerdo a un marco de información financiera aplicable que vimos que para nuestro caso van a ser las normas de información financiera. Entonces, en este supuesto, los estados financieros se presentan, se revelan y se cuantifican de acuerdo a lo establecido en las normas de información financiera. En el caso de la opinión modificada tenemos tres alternativas o tenemos tres supuestos. Opinión con salvedades, cuando la imagen de los estados financieros muestra fielmente lo relacionado con las normas de información financiera, salvo ciertos supuestos que implican que no son generalizados las incorrecciones materiales. Segundo, una opinión desfavorable, cuando efectivamente la información financiera que muestran los estados financieros tienen incorrecciones materiales y estas son generalizadas para toda la información financiera, por lo cual el auditor determina que aquí trae un error, ¿verdad? Es opinión desfavorable, una opinión. El auditor determina que debe de dar una negativa en su opinión respecto a la información de la empresa auditada. Y por último tenemos la denegación o abstención de opinión, que este supuesto se cumple cuando el auditor no tiene suficiente evidencia de auditoría para poder formarse una opinión respecto a los estados financieros. Recordemos que toda opinión, toda conclusión alcanzada por el auditor dependerá del que tenga al alcance evidencia suficiente y competente respecto a sus procedimientos de auditoría, respecto a los procedimientos de auditoría que haya aplicado. Con evidencia suficiente nos referimos a aquella que se obtiene de la información financiera posterior a la aplicación de los procedimientos de auditoría y que le permite al auditor llegar a conclusiones que pueda generalizar. Siempre utilizaremos las pruebas selectivas para obtener la información de las operaciones más relevantes a las que tiene la empresa. Ya después podremos optar si hacemos un informe de conformidad con lo que vimos en la NIA 700 o un informe de conformidad con lo que vamos a ver en esta NIA 705, optando por estos tres tipos de opiniones, ¿vale? Entonces, ustedes van a ir dándose cuenta en qué momento utilizan una y en qué momento utilizan otra. Ya habíamos hablado de cada uno en diapositivas pasadas, en videos pasados, entonces les pido que les den una revisada para que se ubiquen
expliquen un poco, porque aquí simplemente vamos a hablar de la estructura, ya no va a haber más explicación al respecto, sino yo les voy a decir cómo redactarlo cuando determinen que se deba de utilizar una opinión de este tipo. ¿Cómo será la estructura cuando la opinión que determinamos nosotros conveniente es la opinión con salvedades? Cuando pasa esto, cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará lo siguiente: en mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. Si se fijan, cuando se trata de una opinión con salvedades, el título debe de ir así, tal cual. Y además, en la sección de Fundamento de la opinión se debe de agregar las palabras con salvedades. Esto ya le está dando indicaciones al lector o al usuario del dictamen de que el informe contiene ese tipo de opinión. En la parte de la sección de la opinión no especifica el auditor cuál es el motivo por el cual opta por dar una opinión con salvedades. Esta explicación la da a detalle hasta en la parte de fundamento de la opinión. Es por eso que en esta sección hace referencia a la sección posterior de fundamento de la opinión. ¿Qué pasa con las opiniones con salvedades? Bien, supongamos que el auditor determinó que hay una incorrección material a la hora de determinar el valor en inventarios. Entonces, si el auditor, aquí hay dos opciones: que se tenga evidencia suficiente o que no se tenga. No porque no se tenga evidencia suficiente, inmediatamente nosotros debemos de optar por abstenernos de opinar, sino que podemos utilizar una opinión con salvedades haciendo referencia a esta parte de que no tenemos evidencia suficiente. Entonces, primero vamos con el primer supuesto: tenemos evidencia suficiente, por la cual determinamos que existe una incorrección material. Entonces el auditor opta por una opinión con salvedades, toda vez que las incorrecciones materiales no son generalizadas para los estados financieros. Entonces, en el fundamento de la opinión, el auditor debe de explicar cuál es esa incorrección material. Por ejemplo, algún criterio que utilizó la empresa para determinar el valor de los inventarios, algún procedimiento aritmético que utilizó la empresa para determinar las depreciaciones, alguna información revelada en los estados financieros que no se consideró, que no considera correctamente las situaciones de la empresa, o que no explican ni aportan un mayor entendimiento al usuario de los estados financieros, etc. Entonces, la redacción es, en mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. La otra cuestión es cuando no tenemos evidencia suficiente. Aquí la redacción cambia un poco. Haremos referencia a que es posible que exista una incorrección material que no sea generalizada, pero que no pudimos detectar por no contar con la información suficiente. Pero esto no produce que nosotros tengamos la capacidad de abstenernos de opinar, sino que simplemente estamos dejando en claro que es posible que en las cuestiones que no tuvimos acceso por no tener evidencia exista una incorrección material que genere salvedades. Por eso opinamos también con salvedades cuando no tenemos evidencia suficiente. Aquí la redacción sería, en mi opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones o cuestiones no detectadas en la revisión, que se explican en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. Entonces ya estamos indicando que, a pesar de que no obtuvimos evidencia suficiente, determinamos que las incorrecciones no localizadas no son generales, pero que sí existen. Entonces, por eso optamos por una opinión con salvedades. Bien, en el caso de que el informe vaya a llevar una opinión desfavorable, o como se le conoce también, una opinión adversa, o como coloquialmente le llaman algunos auditores, opinión negativa,
Cuando el auditor exprese este tipo de opinión, manifestará lo siguiente: en mi opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión desfavorable, adversa, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa. En esta ocasión, el auditor detecta incorrecciones materiales que trascienden de manera general en los estados financieros, por lo cual debe de dar una opinión desfavorable al respecto. ¿Por qué? Porque esto le avisa al lector que los juegos de estados financieros que están contemplados en la auditoría contienen cuestiones que los vuelven incorrectos y que además pueden ocasionar que una decisión tomada en base a estos sea equivocada, por la cuestión de que demuestran información que, de acuerdo, por ejemplo, en esta ocasión a las normas de información financiera, no está correctamente determinada o correctamente clasificada o correctamente presentada. Es decir, no se muestra en todos sus aspectos materiales de manera correcta. Entonces, en el fundamento de la opinión desfavorable, el auditor deberá explicar detalladamente cuáles son esas cuestiones por las cuales él considera que es mejor dar una opinión desfavorable. Si se fijan, igualmente, como lo vimos en la opinión con salvedades, el título del informe de este tipo cambia por opinión desfavorable. No debe de llevar entre paréntesis la palabra adversa. Yo se las pongo aquí para que sepan que se puede denominar de las dos maneras, pero sí puede llevar opinión desfavorable o adversa, o puede llevar simplemente opinión desfavorable, o simplemente puede llevar opinión adversa, dependiendo el criterio de cada auditor. Y además, en la opinión, igual, hacer referencia a la sección de fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la opinión adversa o fundamento de la opinión desfavorable o adversa. Esta cuestión es simplemente de nomenclatura. Lo que sí deben de saber es que sí se debe de mencionar específicamente que se refiere a este tipo de opinión. ¿Por qué? Porque al momento de que el lector accede a la estructura de un informe de una opinión adversa o de una opinión desfavorable, ya sabe de antemano que los estados financieros muestran incorrecciones materiales que van a perjudicar las posibles decisiones que tomen ellos una vez que los interpreten. Recordemos que el informe va anexo a un juego de estados financieros y de cuestiones, de menciones que se hacen o de explicaciones que se dan en las notas de los estados financieros. Entonces, en su conjunto son interpretados para poder tomar decisiones financieras, invertir, dar créditos, fusionarse, vender activos, etcétera, comprar a la empresa cuando son montos grandes. Entonces, el dictamen le ayuda al usuario de la información financiera a saber cómo de una manera resumida, si la información financiera contiene todos los aspectos necesarios de acuerdo a las normas de información financiera, que es el marco de información financiera aplicable para nosotros. Entonces, si nosotros ya de antemano en la estructura del informe le avisamos, ojo, en nuestra opinión, la opinión es desfavorable. El fundamento de la opinión desfavorable es la siguiente: toda vez que para la preparación de los estados financieros los aspectos o los rubros del activo se clasificaron de manera inadecuada, toda vez que se utilizaron elementos para calcular los depósitos en instituciones bancarias, cuestiones que a lo mejor no consideramos por tener alguna cuenta bloqueada o por tener algún valor distinto o un tipo de cambio de moneda extranjera, no sé, cuestiones que obliguen a la empresa, que le ayuden, al usuario de la información financiera a determinar que la empresa no clasificó y no cuantificó de manera adecuada las cifras en los estados financieros, lo cual ocasiona que nosotros estemos dando una opinión desfavorable y lo cual ocasiona o da a interpretar que los estados financieros están mal en su totalidad.
de manera generalizada. Entonces, es importante hacer mención del tipo de opinión y en el fundamento dar una explicación clara. Ahorita nada más estamos viendo la redacción de cómo cambia de una opinión a otra. ¿Por qué les digo que nada más estamos viendo eso? Nos falta abordar ejemplos, vamos a ver detalles y vamos a ver estructuras más adecuadas de lo que es la parte del fundamento, que en sí ahí se explica por qué el auditor toma un rumbo entre estos tres tipos de opiniones, ya sea desfavorable, ya sea adversa, desfavorable, perdón, ya sea desfavorable, ya sea con salvedades o en el error de sus casos se abstiene de opinar. La última alternativa que tiene un auditor cuando selecciona una opinión modificada, dependiendo los resultados de su trabajo, es la denegación de la opinión o abstenerse de opinar. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, deberá manifestar lo siguiente. Primero, se sustituye la cuestión de la sección de opinión del auditor por la frase el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Simplemente se pone esa leyenda, se podría agregar más a criterio del auditor, pero el propósito es indicar al lector del dictamen que no se está expresando ninguna opinión, ya sea favorable, desfavorable o con salvedades, sino que no se está expresando ninguna opinión. Debemos de dejar en claro que en el cuerpo del informe no hay una opinión por parte del auditor. Segundo, la ausencia de la opinión se debe a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación de opinión. Aquí porque el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. De igual manera, en esta hacemos alusión en esta sección a la parte de la sección de fundamento de la denegación. En el fundamento de la negación o de la abstención, como le quieran denominar, dependiendo su criterio, el auditor deberá de explicar por qué no obtuvo evidencia suficiente y adecuada y deberá dejar en claro que dicha situación corresponde a responsabilidad de la administración, toda vez que no participó o no se adecuó a la aplicación de los procedimientos de auditoría. Debe de dejar en claro cuál es el motivo por el cual no obtuvo información suficiente y debe de manifestar textualmente que no cuenta con una base suficiente adecuada de evidencia. Además, en la parte donde se menciona que se han auditado los estados financieros de la empresa tal, deberá de corregir la declaración indicando que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros, tarea que no pudo llevar a cabo toda vez que no se contó con evidencia suficiente y competente y con la participación activa de la entidad. Les digo, esta redacción la vamos a ver un poquito más adelante y cambiará dependiendo el rumbo que tomó el auditor a la hora de decidir por abstenerse de su opinión. Estos son simplemente aspectos generales de cada opinión y quiero que ustedes lo que se lleven de esto es que las secciones tanto de la opinión como del fundamento cambian dependiendo las situaciones que ustedes hayan vivido en una auditoría. Bien, cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, es decir, que en base a la evidencia obtenida determine que la opinión que debe de incrustar en el informe es una opinión modificada, además de los elementos que ya vimos en la NIA 700, el auditor deberá sustituir la sección fundamento de la opinión por las siguientes leyendas. Primero, fundamento de la opinión con salvedades, cuando recordemos que determinó una opinión con salvedades en la cual hay una incorrección material, pero no es generalizada para todos los estados financieros. Fundamento de la opinión desfavorable o adversa, cuando las incorrecciones materiales localizadas en las evidencias de auditoría son generalizadas, por lo cual el auditor debe de
indicar al lector del informe que los estados financieros no muestran fielmente la información financiera de la empresa. Y por último, fundamento de la denegación o abstención de opinión según corresponda. Aquí en esta situación sería cuando no obtenemos evidencia suficiente de auditoría y no nos alcanza con lo que tenemos para determinar si pudiera haber una opinión con salvedades por la ausencia de evidencia y o una opinión desfavorable por la ausencia de evidencia. Entonces, estas son las tres vertientes que podemos tomar, ya las habíamos platicado. Aquí en cada una de ellas, dependiendo de la que les corresponda a su tipo de informe, ustedes deberán de explicar lo que los motivó a tomar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable o a abstenerse de opinar. Deben de indicar claramente los motivos por los cuales están tomando esa decisión y están plasmando una opinión de ese tipo en su informe. Bien, ya hablamos que lo que fundamenta una opinión modificada es cuando existe una incorrección material, pero recordemos que las incorrecciones materiales pueden ser de cantidad, de presentación y de revelación. En el caso de que exista una incorrección material en los estados financieros que afecta a cantidades concretas, es decir, algún rubro de la información financiera como lo es el activo, el pasivo, el capital, o en el caso del estado de resultados, el rubro de ingresos, el de costos, el de gastos, el del patrimonio, el de los impuestos, etcétera. También incluyendo revelaciones de información en las notas. El auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una descripción del error, de la incorrección, explicando, por ejemplo, existe una diferencia o una incorrección material en el apartado de inventarios, toda vez que la cuantificación, para cuantificar el monto del costo de los inventarios, se utilizó un sistema que no le es adecuado de acuerdo a las normas de información financiera por el tipo de giro que desempeña la empresa. Es un ejemplo, pero en ningún momento el auditor está mencionando cantidades. Entonces es importante que en el fundamento de la opinión se dé una descripción de la incorrección, pero también se hable de una cuantificación de los efectos financieros de las incorrecciones, salvo que no sea factible. ¿A qué nos referimos con esto? Si el monto es muy variado, por decir, yo reflejé un inventario de 1.000.000 de acuerdo a mi criterio contable, pero de acuerdo al de las normas de información financiera, el inventario debió de haber sido de 1.300.000, hay una diferencia de 300.000 pesos, ahí sí es importante mencionar la cuantificación de los efectos, mencionando textualmente, así como les comento, los inventarios están presentados en el estado financiero por un monto de 1.000.000 de pesos, de acuerdo a su costo más bajo de realización. Pero si nos apegamos en este caso a las normas de información financiera que nos marcan en la NIA, en la NIF C3, no recuerdo, la de inventarios, C2, C3, no recuerdo, de acuerdo a la NIF C4 de inventarios, pudiéramos reflejar un inventario de 1.300.000 pesos debido a que ya damos toda la explicación de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario para que el lector entienda por qué están determinando un valor distinto al que está reflejado en los estados financieros de la empresa, y después dar la explicación de que la diferencia entre el monto que se refleja y el monto que debió de reflejarse y que genera la incorrección material es de 300.000 pesos, por lo cual se hace factible mencionarlo en el informe y ocasiona que nuestra opinión sea con salvedades. O en el caso de que ese no sea el único error que existe en los estados financieros, mencionar los demás errores y asimismo hacer mención que es lo que propicia a una opinión desfavorable o adversa, o en su caso, si fuese el detalle de la abstención de opinión, ya no tendría caso seguir esta cuestión de los efectos, de las cuantificaciones de los efectos financieros,
toda vez que no reunimos evidencia suficiente nosotros para determinar el costo adecuado de los inventarios, pues, por cuestiones de que no nos entregaron tarjetas de almacén, no nos entregaron facturas, no se respondieron los cuestionarios en esa área operativa de la empresa, etcétera. Bien, en la lámina anterior vimos cuando existe una incorrección material que se puede cuantificar, es decir, que se puede transformar en pesos o en dólares, dependiendo cómo se esté mostrando la información financiera. Recordemos que cuando se muestra información financiera en nuestro país, la obligación es mostrarla en pesos, ¿sí? Ok, bueno, pero lo punto es que puede haber incorrecciones materiales por cuestiones monetarias y puede haber incorrecciones materiales por demostrar información o por no demostrar información o clasificarla de una manera equivocada. Recordemos que los estados financieros y las NIF, precisamente las NIF, nos especifican la manera en la que se debe de presentar, revelar y cuantificar las operaciones de una empresa en los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de incorrecciones materiales pueden ser por cuestiones de presentación, de revelación y de cuantificación. En la lámina anterior, solo para que se ubiquen, hablamos de errores de cuantificación, en los cuales la norma internacional de auditoría 705 nos dice que cuando fundamentemos nuestra opinión en esas incorrecciones materiales, cuantifiquemos los impactos que tendría haberlo hecho de manera correcta. Ahora, en el caso de cuando las incorrecciones sean por cuestiones que no se revelaron, es decir, cuestiones que nosotros detectamos en nuestra revisión, pero que no están plasmadas en los estados financieros y que nosotros consideramos que son importantes para que el lector de los estados financieros y a su vez el lector de nuestra opinión, de nuestro informe de auditoría, tome una buena decisión, es necesario que el auditor tome ciertos rumbos. Primero, si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación, el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. En este primer punto, el auditor intenta obtener de los responsables del gobierno de la entidad el motivo por el cual la información no fue presentada, no fue revelada en los estados financieros. Para que se ubiquen un poco, cuando hablamos de revelación de información en estados financieros, recordemos que estamos hablando de las notas, es decir, donde se da la explicación del por qué se presenta y se cuantifica la información en el balance, en el estado de resultados, en el de flujo o en cambios en el patrimonio, de esa manera. Entonces, las notas sí le dan un significado importante a los estados financieros, toda vez que explican por qué los montos están presentados de esa manera y por qué se llegó a esa cantidad. Recordemos la parte de las estimaciones contables, cuando hay una ausencia de una norma que nos indica cómo calcular una partida. Entonces nosotros como empresa, en base a nuestro criterio, determinamos el monto en base a cálculos que a nosotros nos parecen razonables. Entonces pudiera darse el caso que el auditor en el examen que practique detecte dicho criterio, dicha postura por parte de la empresa para cuantificar las operaciones o alguna partida, pero que a la hora de presentar los estados financieros no la contemplen. Entonces nosotros debemos discutir dicha cuestión con la empresa y comentarle que es importante que esa información se revele en los estados financieros. La otra tarea que tiene el auditor cuando detecta un tipo de incorrección como este es describir en la sección fundamento de la opinión la naturaleza, dependiendo del tipo de opinión que sea. Recuerden que estamos viendo los tres tipos de opinión modificada. Describir en la sección fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida, si es trascendente, si no es trascendente, si perjudica la cuantificación, si perjudica la revelación, si perjudica la clasificación, etcétera. Y salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, se pedirá a la empresa
incluir la información a revelar omitida, siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre dicha información. ¿Cuándo no sería factible? Por ejemplo, que el hecho de demostrar esa omisión de información en los estados financieros no repercuta en la información en general o en lo que pudiera concluir una persona que esté analizando e interpretando los estados financieros, o de ser así, que sí repercuta, pero que sea información demasiado extensa, posiblemente se pueda platicar con los encargados del gobierno de la entidad, para que dicha información sea sintetizada o dicha información sea analizada desde otra perspectiva. Miren, aquí en este punto, el objetivo es que ustedes están practicando su examen, determinan que hay omisión de información, por lo cual ustedes pudieran emitir una opinión modificada. Lo primero que deben de hacer es platicarlo con el gobierno de la entidad y comentarle tal situación. Ellos probablemente les digan que esa información para ellos no es importante en los estados financieros, toda vez que no trasciende o no es factible. O les pudieran decir que es información que prefieren no agregar por cuestiones de seguridad o por cuestiones de confidencialidad. Pero el punto es que para su juicio como auditores si es importante que una información vaya revelada en los estados financieros, es importante que lo comenten con la administración previo a que terminen o a que elaboren su informe, esto con el propósito de que la administración corrija tal situación y la incluya en los estados financieros para que ustedes no se vean en la necesidad de hacer un informe con una opinión modificada. Y ya en el caso de que la administración decida no cambiar dicho contenido, es decir, agregarlo a los estados financieros, bueno, entonces ustedes en su fundamento de la opinión ya tendrían que explicar brevemente cuál es la opinión que se omitió y por lo cual ellos determinan que existen salvedades, bueno, que nosotros, perdón, determinamos que existen salvedades o que existe una opinión desfavorable. Puede repercutir de la calidad de la información en lo que nosotros determinemos para tomar un rumbo en nuestra opinión. Cuando existe una denegación de la opinión sobre los estados financieros porque no se haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará la descripción de se modificará la descripción de las responsabilidades del auditor para incluir lo siguiente. Antes de comentar estos tres puntos, quiero ubicarnos un poco más al respecto. Decimos que hay tres alternativas, que es la opinión con salvedades, la abstención de opinión, que es el caso que estamos viendo, y la opinión desfavorable. En la opinión desfavorable y con salvedades, el auditor lo único que cambia es el apartado del fundamento de la opinión y la opinión. Esas dos secciones se ven modificadas para dar explicación del por qué el auditor ha decidido dar un informe que contenga una opinión modificada. En el caso de la denegación de opinión, que es peculiar, normalmente se propicia cuando el auditor, derivado de la aplicación de sus procedimientos de auditoría, no obtuvo la evidencia suficiente y adecuada para poder formarse una opinión o para poder formar una opinión modificada, por lo cual decide abstenerse de opinar. En esta situación, el informe cambia radicalmente. De antemano no tenemos una sección que hable sobre la opinión y sí tenemos una sección que hable sobre el fundamento de la abstención de la opinión. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al auditor a determinar que debe de negar la opinión en el informe de auditoría? Eso ya lo habíamos platicado un poco en diapositivas pasadas. Pero, ¿qué más debe de cambiar en el informe el auditor cuando opta por este tipo de opinión? Bien, primero, en cuestión de las responsabilidades del auditor, estas se ven modificadas completamente. De antemano sabemos que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría y emitir un informe, pero posteriormente es formarse una opinión y plasmarla en dicho informe. Entonces, cuando nosotros nos vamos a abstener de opinar, debemos de dejar en claro, todos pensarían que si te vas a abstener de opinar, pues no emitas un informe. No,
eh, el informe es necesario para dejar, como lo platicamos desde un inicio cuando empezamos a hablar del dictamen, es necesario para que porque es lo que van a conocer los lectores de nuestro trabajo. Es decir, es lo único material que van a ver en la empresa para cuando nuestro trabajo concluye. Entonces, es importante que en el informe contengamos todas las conclusiones alcanzadas por nosotros y por nuestro equipo de trabajo derivado de la auditoría que hayamos practicado. Entonces, cuando hablamos de las responsabilidades del auditor es un tema muy delicado porque esto es lo que nos compromete posteriormente a la realización de un informe de auditoría o de un dictamen. Entonces, cuando denegamos la opinión, ahora sí, cambiamos radicalmente este apartado de las responsabilidades. Primero, en el informe con una opinión denegada, es, se debe de agregar una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y posteriormente la emisión de un informe de auditoría. Esa parte de responsabilidades no cambia, pero sí hay que agregar una declaración de que, sin embargo, debido a las cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación de opinión, que es la que les comentaba que sigue existiendo en este tipo de informe, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente para expresar una opinión sobre los estados financieros. Entonces, en el apartado de fundamento de la denegación de la opinión, debemos dejar en claro cuál fue el motivo, que es claro que es por evidencia insuficiente, pero ¿por qué obtuvimos esa evidencia de manera insuficiente? Debemos dejar en claro, por ejemplo, que no nos dejaron participar en un inventario, no nos permitieron realizar cuestionamientos a los empleados, no nos permitieron revisar informes de auditorías anteriores, no nos entregaron la documentación a tiempo para poder aplicar los procedimientos, no nos contestaron los terceros interesados como clientes, proveedores, etcétera, las cartas de confirmación, no nos permitieron aplicar inspección física de los activos fijos, etcétera. Todas esas cuestiones debemos de explicarlas en este apartado de fundamento de la denegación de opinión. Y por último, en cuestión de la responsabilidad del auditor, debe de existir una declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requeridas. Si se fijan, el punto 1 y el punto 3 esas no varían de acuerdo a lo que estamos hablando del informe de auditoría y lo que nos marcaba la NIA 700, que en sí pide que hablemos de que el objetivo del auditor es la realización de la auditoría de acuerdo a las NIAs y la emisión de un informe y mencionar que existe una independencia mental y cumplimiento de las responsabilidades éticas, pero sí cambia porque se debe de agregar que a pesar de que nuestra responsabilidad es emitir una opinión y realizar una auditoría y emitir una opinión en ese orden, no existió, no se dieron las condiciones necesarias para poder llevar esto a cabo. Entonces, es importante explicar el fundamento de la denegación de la opinión, todo lo que yo les comento de los motivos por los cuales no obtuvimos evidencia suficiente. Entonces, principalmente este sería el cambio que tiene un informe de auditoría cuando hay una denegación de la opinión. Otra situación a considerar cuando existe una denegación de opinión es un apartado muy importante del informe, el cual contiene las cuestiones claves de auditoría. Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran, cuando el auditor deniega la opinión, es decir, que se abstiene de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección de cuestiones claves de la auditoría. ¿Por qué no incluirás una sección de estas? Bien, en resumen, las cuestiones claves nos hacen referencia al tipo de opinión que nos hacen entender un poco más el rumbo que toma la opinión del auditor, cuando sea positiva, cuando sea negativa o cuando sea con salvedades. En el caso de la denegación de la opiniones no tenemos evidencia, entonces no podemos determinar nosotros cuestiones que sean clave para la auditoría, toda vez que pudiera haber omisión en alguna información que pudiera representar cuestión clave y que por ende nosotros no podemos determinar
que no podemos crear una sección de cuestiones clave en un informe con una denegación de opinión, toda vez que pudieran existir algunos aspectos que estemos pasando por alto y que nosotros demos por hecho que no son cuestiones claves. Entonces, recordando el concepto de cuestiones claves, son aquellas situaciones que el auditor detecta y que tienen trascendencia en el reporte en el trabajo de auditoría. Para más detalle de las cuestiones clave cuando hay una denegación de opinión, pueden consultar la norma internacional de auditoría 701. Coméntenme si no la tienen o no han localizado el compendio de normas que les entregué en su momento para subirlo como evidencia en el tablón de actividades, tal y como lo hicimos con la NIA 700 y la NIA 705. Bien, ya como generalidad, dejando de lado la denegación de opinión, eh, cuando una opinión, la abstención de opinión, perdón, cuando se va a optar por una opinión modificada en un informe de auditoría, es importante comunicarlo a los encargados del gobierno de la entidad. ¿Qué nos va a permitir esto? Eh, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que nos llevan a optar por una opinión modificada, eh, permite al auditor notificar a los responsables del gobierno de la entidad la modificación o modificaciones previstas y los motivos de las modificaciones. Esto para que ellos se preparen y sepan que el resultado final de nuestra auditoría contiene un informe que lleva una opinión modificada. Porque recordemos que la necesidad de la empresa al contratar los servicios de auditoría externos son darle una credibilidad extra a los estados financieros y sus notas para al momento de presentarlos a terceros, estos puedan apoyarse del dictamen para comprender lo contenido en las cifras y la presentación de los estados financieros. Eso da un plus al momento de que una persona vaya a tomar una decisión respecto a la información financiera contenida en dichos informes. Entonces, la opinión del auditor es muy importante frente a terceras personas, por lo cual es importante que cuando nosotros vayamos a optar por una opinión modificada, se los notifiquemos a los responsables del gobierno de la entidad para que ellos conozcan las circunstancias que que nos orillan a emitir una opinión. Esto provocará que ellos estén enterados previo a que les entreguemos el informe y por cuestiones de este tipo exista alguna sorpresa. También al hacerlo, lo que buscamos es el acuerdo con los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan las modificaciones y confirmar cuáles son los desacuerdos que tenga la dirección o los encargados del gobierno de la entidad respecto a dichas circunstancias. Es decir, en este momento es válido que la administración haga saber sus inconformidades o mm, sus dudas, sus inquietudes respecto a por qué el auditor está optando por emitir una opinión modificada. Entonces, pudieran desvirtuarlo, que es el siguiente supuesto, al comentarle a los responsables del gobierno de la empresa, al gobierno de la entidad, estos tienen la oportunidad cuando proceda de proporcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con las cuestiones que originan las modificaciones previstas. Es decir, pues bueno, aquí se podría desvirtuar alguna cuestión que el auditor malinterpretó con la evidencia que obtuvo y al obtener nueva evidencia por parte de los encargados, pudiera tomar un rumbo distinto la opinión en nuestro informe, de tal grado que de convertirse en un informe con una opinión modificada, podría convertirse en un informe con una opinión no modificada, que es lo más favorable para la empresa, toda vez que cuando un lector de un informe lee que existen salvedades o que existe una denegación de opinión, de antemano a los estados financieros les resta mucha importancia, por lo cual podrían voltear a ver hacia otro lado. Por ejemplo, imagínense una empresa que está buscando financiamiento y muestra un juego de estados financieros completo junto con un informe por parte de un auditor independiente.
y a su vez este informe tiene una opinión modificada, precisamente por ejemplo una opinión con salvedades, de antemano el financiamiento pudiera negársele toda vez que la información que presentan en los estados financieros no es confiable para que la persona pueda analizarlo e interpretarlo. La clase de hoy les recuerdo, este es el último tema que vemos de la materia de auditoría 1. Esperen las preguntas de repaso y asimismo las preguntas de repaso que vimos durante el segundo parcial. Les recomiendo que las junten y las lean para que estén en posibilidad de estudiar para el examen de la próxima semana. El examen, la dinámica es la misma, son la misma secuencia de preguntas y les voy a pedir que por favor consigan un equipo de cómputo al cual se puedan conectar en línea para aplicar el examen. Si tienen algún comentario o alguna duda, la pueden hacer a través de Classroom o la pueden hacer por medio del grupo de WhatsApp. Yo lo leo. Traten de hacer todos los comentarios que no tengan que ver con cuestiones personales. Háganlo directamente en el grupo para que si es una duda de ustedes pueda ser una duda de todos y la respondamos de manera general y no específicamente por alumno. También les reitero que si registren su asistencia agregando un archivo a la parte del video de este video para poder yo tomarlo como puntaje para su asistencia. Bien, quedo al pendiente de sus comentarios y que tengan una excelente tarde.